están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Noticias de Venezuela de último minuto. Nicolás Maduro está devastado. A Maduro no le interesa, no le importa un desastre ecológico que ha causado PDVSA en Venezuela. Es un derrame de petróleo en el agua marítima de Venezuela. Los hidrocarburos derramados sobre la reserva Miranda provocan asfixia en los manglares. Nicolás Maduro ha quedado mal parado en los informes de inteligencia de España sobre la pandemia mundial. Hay un razonamiento ahora de combustible que ha ordenado el régimen de Nicolás Maduro. Es como buscando ahorrar lo poco que queda para poder hacer que el combustible rinda un poco más, ya que el combustible se está terminando. Queda muy poco de combustible y esto profundiza aún más la crisis económica que se vive en Venezuela. Lo pone más difícil la situación. Los hidrocarburos derramados sobre la reserva marítima provocan asfixia en los manglares, situación que perjudica a toda la fauna que depende de él para sobrevivir, como peces que desoban en sus raíces, los cangrejos, las estrellas marítimas y las aves. El derrame de petróleo en las costas del estado Falcón es una de las tragedias ambientales más graves ocurridas en los últimos años en Venezuela. Mientras la estatal de petrolera PDVSA ni siquiera ha brindado un balance del hecho, a las organizaciones ambientalistas se han movilizado para limpiar y denuncian la situación. Organizaciones ambientalistas, ya que el régimen no ha hecho un balance ni ha brindado un informe sobre lo ocurrido. Organizaciones que están ligadas al medio ambiente están haciendo muchas reuniones y están tratando de limpiar lo más posible y deben de explicar y denunciar la situación de lo que se está viviendo en Venezuela. Estos derrames afectan no solo las costas de Falcón, sino también a uno de los parques nacionales más importantes del país, como es el Parque Nacional Morrocoy, el cual vio afectados sus manglares, producto del derrame que involucra a la empresa estatal de petrolera. La situación comenzó el pasado 2 de agosto a través de las redes sociales. Venezuela y el mundo conoció el desastre ocasionado por un derrame petrolero en las playas cercanas a la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo y administrada por PDVSA. A través de los reportes de la periodista Herbelice González, se pudo ver la contaminación ocasionada por los residuos de petróleo emanados de las refinerías que afectan todo el ecosistema de las costas falconianas en el Parque Nacional Morrocoy. González explicó la situación que se vive en el lugar, donde también prevalece un olor que penetra hasta las casas cercanas. Esta contaminación también puede enfermar a los ciudadanos. Es una contaminación inmensa y más para las personas que viven de la pesca, que viven de la caza, ya que el régimen tiene todo devastado, destruido. Estas complicaciones ponen más grave su situación. El derrame en las playas del estado Carabobo es una continuación de lo reportado esta semana desde el vecino Falcón, estado donde también están ubicadas las refinerías Amuay y Cardón, aunque al otro extremo, en Paraguaná. La crítica de la opinión pública en Venezuela, además de la negligencia que causó estos derrames, es al silencio del régimen chavista, que hasta el momento no ofrece una explicación de lo ocurrido, no solo en Falcón y Carabobo, sino también en otros brotes similares de crudo que han ocurrido en Cabimas, estado Zulia,
en Santo Tomé, estado Anzoátegui, en el oriente del país. El régimen de Nicolás Maduro está mirando para los lados y está obviando que es un problema muy grave esto del derrame del petróleo. El daño que ha hecho este nuevo derrame de petróleo es incalculable. La ONG Fundación Azul Ambientalista, representada por Victoria González, dijo que el más afectado es el manglar rojo, pues es el primero de la línea de división del bosque de manglares del Parque Nacional Morrocoy. González comentó en una entrevista para Efecto Cocuyo que estos hidrocarburos provocan asfixia a los manglares, situación que perjudica a toda la fauna que depende de él para sobrevivir, como peces que desoban en sus raíces, los cangrejos, las estrellas marinas y las aves. Es una situación muy difícil lo que se está viviendo en Venezuela, ya que han destrozado, han destruido todo. No va a quedar nada. Lo que le van a entregar al presidente interino de Venezuela es prácticamente nada. Por eso Maduro está preparando su escape. El régimen de Nicolás Maduro no superó la evaluación que el Departamento de Seguridad Nacional, DSN de España, hace sobre la situación de la pandemia mundial en Venezuela. Los datos de estos informes no pueden ser revelados, pues acarrearía problemas diplomáticos, no solo con el régimen venezolano, que es afín al partido Podemos, y al ala del Partido Socialista Obrero Español, PSOE de Sánchez, sino con todos los que pudieran aparecer señalados en el texto. Son gobiernos socialistas, pero también tienen sus diferencias. El órgano que lo realiza es el Centro de Situación del Departamento de Seguridad Nacional, cuyos analistas constataron en febrero que ya había riesgos para la seguridad de España por la epidemia del COVID-19. En la Moncloa niegan categóricamente que haya nada que ocultar y al contrario anuncian que le darán barra libre a los diputados del PP. No establecerán ningún tipo de restricción al acceso a esa información, pero sí dos salvavedades. Este es un problema. Están juzgando al régimen de Nicolás Maduro. Ya se trata como que si fuera un informe de mayor riesgo como el de Delcy y de Ábalos, y no quieren mostrar lo que tienen en sus apuntes sobre la situación y el mal manejo que se está viviendo en Venezuela. Las cifras de la pandemia mundial en Venezuela son cuestionadas por el gobierno interino, por el presidente encargado, Juan Guaidó, pues no refleja los números reales generados por la pandemia en el país. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, ha denunciado en reiteradas oportunidades que los números emitidos en los informes diarios por el régimen de Nicolás Maduro no se asemejan a los datos de primera mano que recaba el gobierno interino. Los reportes que estamos recibiendo no tienen nada que ver con la dictadura. Indudablemente hay muchos más casos de los que se reportan y hay muchos más fallecidos que los que se reportan, dijo Guanipa en días pasados a través de sus redes sociales. Cambiando de noticia y siguiendo con el mismo orden de Venezuela y problemas con el petróleo, problemas con el combustible, problemas con la crisis de la pandemia mundial, es ahora el combustible que ha cesado, el combustible se ha terminado en Venezuela. Por eso Venezuela está volviendo a cerrar las gasolineras y se están viendo largas colas, inmensas colas en busca de un poco de combustible controlado por el régimen de Nicolás Maduro. Han cerrado las gasolineras en todo el país a medida que se agudiza la escasez crónica de combustible debido a las refinerías en mal estado y a las sanciones que limitan las importaciones en el país. La Compañía Petrolera Estatal de Petroleros de Venezuela, S.A., está racionando combustible en todo el país, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque la información no es pública.
La medida es en parte el resultado de que dos de las mayores refinerías del país sufrieron graves averías en las últimas 8 semanas, en medio de las severas sanciones del gobierno de los Estados Unidos que prohibían la venta de gasolina al país. La escasez se ha profundizado desde que Irán envió 5 buques cisternas cargados de combustible en mayo y junio a Venezuela, lo que provocó que las autoridades estadounidenses emitieran advertencia a Teherán. Desde entonces no se ha recibido más envíos. Irán también envió técnicos para ayudar a mejorar la calidad de las refinerías del país, lo que ha tenido poco éxito. Un portavoz de PDVSA se negó a hacer comentarios. Cabe destacar que se dice que en Venezuela se están produciendo un mínimo de 8.000 barriles de combustible y de mala calidad en las refinerías que estarían funcionando con un mal manejo y a cada rato se incendian. Esto es prácticamente culpa de la dictadura del régimen de Nicolás Maduro, que han hecho que todo entre en una grave precariedad.